Ok. sí estaba escuchando, sino que a veces las personas muchas veces, no, las marcas nos hacen creer que necesitamos esas marcas, ¿no? Entonces, como un tema de marketing, nos hacen creer que necesitamos, para hacernos feliz, para ser feliz, necesitamos esas marcas. Necesitamos Gucci y pensamos que ahí vamos a ser felices. Creemos que necesitamos esos zapatos que tienen una marca y ahí vamos a ser felices, pero la realidad es que no, o sea, al final cuando tengamos eso, tampoco vamos a ser felices porque no depende de eso, porque una ropa a la semana ya se empieza, ya es diferente, ya no está nuevo ya, y ya como que deja de ser llamativo para la persona, entonces ninguna de esas cosas nos puede hacer feliz como solo Dios puede hacernos feliz, solo Dios nos puede dar la felicidad en cualquier sea la circunstancia, dice que yo doy la paz no como la da el mundo, ¿no? Dice la Biblia. Entonces, esa paz, ese contentamiento a cualquier circunstancia que pueda pasar es algo especial, ¿no? Bien. Así es. ¿Y Se me por frizó el qué? micrófono, hermano. Perdón, hermano Enrique. Perdón, hermano, si oye un poquito ruido. No lo puedo cerrar. Se me frizó el teléfono. Le quería preguntar cómo llegó a ser profeta. Mm, lo que yo entiendo por profetas es que son pocos y, y Dios te tiene que decir que eres profeta, así como te tiene que decir que eres pastor, Dios mismo te tiene que decir. O sea, tienes que llegar a un entendimiento con Dios, a una comunión con Dios en la que puedas hablar con Dios y Dios mismo te tiene que revelar, ¿no? O sea, lo primero tienes que entregar tu vida a Dios por completo, digamos, ¿no? O sea, como cualquier cristiano, ¿no? Ser un cristiano verdadero, como decir, dejar de pecar, entregarle tu vida a Dios, congregar, empezar a hacer las cosas bien como dice la ley de Dios. Y ahí es donde Dios te puede revelar, ¿no? Digamos, te puede revelar que eres un intercesor, que puedes orar por las personas para que, o puedes tener un don de sanidad, puedes ser un pastor, y también Dios mismo te tiene que revelar que si eres un profeta, Dios mismo te tiene que revelar, ¿no? Y, y como dice en Jeremías, yo te escogí desde el vientre de tu madre, te escogí. Así es un profeta, o sea, nadie te puede decir en la iglesia, tú vas a ser profeta de esta iglesia. Nada, nadie, solo Dios es el único que te tiene que haber, desde el vientre de tu madre te tiene que haber escogido como profeta. Y aparte de eso, ser profeta no es solo que una vez la aciertes o tener un sueño profético, no, no es ser profeta, porque un sueño profético lo puede tener un pastor, lo puede tener un hermano, debido a que en los Ok. últimos tiempos se derrama el Espíritu Santo, ¿no? Como dice la palabra, en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu Santo tanto que van a tener sueños y van a tener Pero revelación. una pregunta, señor. Usted Sí, dice, usted está citando Joel, ¿verdad? sí. Correcto. Y ese texto lo llama usted para los últimos tiempos. ¿Para cuáles tiempos? Los últimos tiempos, yo creo que estamos en los últimos tiempos por las profecías que se han ido cumpliendo en los últimos tiempos, ¿no? No ¿Cuáles? digo, Pero, ok, ya volvemos, vamos a volver a lo de las profecías. Lo raro es que Pedro le llamó que la profecía que decía en los últimos días eran los últimos días de la nación judía. Y Pedro en Hechos capítulo 2, alrededor del versículo 13 en adelante, cita Joel y dice que esa profecía es la que se estaba cumpliendo delante de vuestros ojos, le dice. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Pedro interpreta que los últimos días es ese día del Pentecostés. ya. Ya, yo recuerdo que hay una parte en la que Jesús dijo cómo va a ser en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pero Donde no me dice que estás habrán haciendo caso a lo que te estoy proponiendo. Jesús no citó Joel. Pedro sí.
Ajá. Tú citaste Joel 2:29 y Pedro lo citó. Entonces, yo me gustaría que te enfocaras en lo que te estoy preguntando. Que Pedro interpretó que los últimos días de los que habló Joel era el día de Pentecostés. Y Joel dijo que esto iba a suceder antes del día grande y temeroso de Jehová. Pedro predica que lo de las señales y prodigios sucedería después del derramamiento del Espíritu Santo, y no se equivocó, porque después vino la destrucción de Jerusalén. Pedro interpretó que los últimos días eran los tiempos de ellos. Ya, entonces hay una parte en Mateo donde Jesucristo dice que en los últimos tiempos se levantará nación contra nación y habrán rumores de guerra. Sí, Y pero Jesucristo dijo que eso no era el fin. Ajá, eso no iba a ser el fin, iba a ser el Porque principio una de la... nación se levante contra otra, eso no es el fin. Jesucristo dijo clarito, pero no es el fin. Claro, O sea, no que es el porque fin. tú veas dos naciones tirándose palo, los judíos asesinando gente y los otros asesinando judíos, o Ucrania peleando con Rusia, o El Salvador peleando con las maras, eso no es el fin, no significa el fin. Ya, justo acá estoy en Mateo 24:3. Sí, ¿me lo puede leer, por favor? Sí, yo voy a leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, Espera, permítame. ¿De cuáles cosas le están preguntando los discípulos a Jesucristo? eh, le están preguntando las señales que serán, ¿qué señales habrán para tu venida? Le están diciendo. Y el Sí, fin del correcto, siglo. pero ellos le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿De cuáles cosas están preguntando ellos si Jesucristo no había hablado de eso todavía? Claro, ahí dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que le pregunta. ¿Qué señal habrá de tu Sí, venida? estoy de acuerdo. ¿Por qué ellos preguntan, por qué hicieron esa pregunta? Mm, no sé, la verdad. Ok, ¿Por qué le hacen esa pregunta? si yo te digo a ti, estamos parados en un lugar y mi primer pregunta es, ¿cuándo sucederán estas cosas? Si tú no me has dicho nada, ¿no notas que mi pregunta estaría fuera de lugar y sería ridículo estarte preguntando algo que tú no me has platicado? Yo creo que lo lógico es que los discípulos le están preguntando de algo que él ya ha dicho y tienen duda y quieren que se los aclare. Eso sucede en Mateo 24, versículo 3, ¿verdad que sí? Ya sí, y ahí dice cuáles son las señales de su venida, de Jesús. Correcto. Entonces significa que él ya habló de su venida y habló de que van a ocurrir cosas y por eso están preguntando ellos. Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén y la muerte de los judíos que se opondrían al imperio romano. Eso está en un capítulo atrás, en el capítulo 23. Jesucristo empieza a hablar desde el versículo 34. Dice, Ya. ay, Jerusalén, Jerusalén, Bien. que matas a los profetas y matas a los que te son enviados. Y luego él termina diciendo, hoy vuestra casa os es dejada desolada. Y de cierto os digo que no me veréis hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no lo verían más. De eso es que están preguntando los apóstoles, porque ellos saben. Ellos no preguntaron el fin del planeta Tierra, profeta. Ellos no preguntaron cuándo sucederán estas cosas y qué final habrá de tu venida y del fin del planeta Tierra. Ellos le preguntaron fin de siglo, o sea, fin de la era. ¿Cuál era?
Una era es una generación. Jesucristo ha dicho que no Ya. Tú te refieres a pasará que... esta generación sin que todo esto acontezca. De eso están preguntando ellos. Ellos están preguntando de lo que Jesucristo ya ha explicado. Solo quieren saber cuándo sería, qué señal habría. Entonces Jesucristo se va a dedicar en el capítulo 24 a explicarles punto por punto y cuál es la señal de su venida. Pero no está hablando de la venida ni del fin del planeta Tierra. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuál sería la señal? Del verso 15 en adelante les dice cuál es la señal. Que cuando vean al imperio romano rodeando Jerusalén, esa es la señal para salir de Jerusalén. No le está hablando del fin del planeta. Ajá, o sea, lo que entiendo es que le están hablando más o menos de la venida del Espíritu Santo. Y lo que dicen Hechos 2:1. No. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Porque el paralelo de Mateo 24 es Lucas 21. Y si usted lee Lucas 21, del versículo 20 al 24, si tuviera una Biblia usted o alguien más, Lucas hablando 21. de Jesucristo dijo, cuando veáis en Jerusalén, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. O sea que Daniel habló de la abominación desoladora. Y lo que Daniel habló según Jesucristo es la abominación desoladora. Ahora, ¿cuál sería? Bueno, Lucas 21, verso 20 al 24 dice clarito que es el sitio de Jerusalén profetizado por Daniel, capítulo 12, y por Daniel capítulo 9, y por Zacarías 12 y Zacarías 14. Usted puede ver Zacarías 14, versículo 1 y versículo 2 habla del sitio de Jerusalén y de la destrucción, que se dividiría en tres partes: los salvados que no mueren, los llevados cautivos y de los que mueren. Tres grupos. Sí, sí puede leer en Lucas 21, verso 20 al 24. Y es que Ya. es bien claro, ¿verdad, predicador? Cuando ellos están preguntando, cuando Jesús les está diciendo en el versículo 5, a unos que decían del templo que estaba adornado, qué hermosas piedras y dones. Y ellos preguntan, bueno, Jesús, estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ahí es donde ellos preguntaron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal Correcto. habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Nos dice, ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo será el fin del mundo? De la humanidad. Nos dice ahí eso. Sí, o sea, concuerda con el capítulo anterior de que del templo de Jerusalén, ¿no? De la destrucción del templo. Correcto. Las Eso no señales. está hablando del fin del planeta Tierra. Está hablando de la destrucción de los judíos. A eso se le llamaba el fin de la era, fin del siglo. Jesucristo lo dijo Ajá. muchas veces en parábolas. Dice, el sembrador sembró, y luego apareció la cizaña y dice, después dije él, la siembra, la semilla es la palabra, el sembrador el Hijo del Hombre, los segadores son los ángeles y la cosecha, dice, es el fin de la era. Está hablando directamente de la destrucción de Jerusalén. Sí, entiendo esa parte. Bueno, estas cosas están escritas ahí. Cuando Joel 2:29 en adelante dice que enviaría su espíritu y que profetizarían y harían estos, Pedro lo cita y dice que es el día de Pentecostés, que estaba profetizado. Pero Pedro también cita la otra parte de Joel diciendo que todo esto va a suceder antes de que venga el día grande de Jehová. Pedro lo cita. Y el día grande de Jehová tiene que haber venido después del Pentecostés. De hecho, sucedió 40 años después, donde el día grande de Jehová se cumplió contra sus enemigos. Los propios judíos eran sus enemigos, los enemigos de Dios. Los judíos que no creyeron,
No los que creyeron se bautizaron y eran seguidores del Mesías. Pero los que no creyeron, esos fueron sus enemigos. En cada era, Dios tenía un remanente que era salvo, pero tenía la mayoría que no eran salvos, eran destruidos. Cuando la destrucción de los babilónicos a Jerusalén, hubo un remanente que no murió. Hubo un remanente, un grupo de gente que fue cautiva y otro grupo que fue asesinado. Lo mismo sucedió para el sitio de Jerusalén. Hubo un remanente que no murió, esto es los creyentes en el Mesías, y otros que fueron cautivos y el resto los mataron. Entonces, todas estas cosas están escritas allí, están en el texto. Espero que haya entendido este punto, señor profeta. Sí, ya entendí este punto. También había otra parte en la Biblia en la que decía que en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu Santo. Sí, Joel 2:29, el que yo le estaba hablando. Ya, entonces no es en estos tiempos. En estos tiempos no va a derramar tanto de su Espíritu Santo Dios. Bueno, vuelvo y le digo, al menos de que usted tenga la manera de probarlo con la Biblia, que en el año 2024 se va a cumplir una profecía de las que estaba en la Biblia, porque cada generación, el año 100, 200, 300, 400, 500, la gente dijo, Cristo vendrá en mi generación. Y lo están esperando y lo siguen esperando, que vendrá en la generación tal, que en la generación tal, y que la generación tal. Todo el mundo lo está esperando, cada 100 años la gente lo espera. Y se levantan falsos profetas, se levanta gente diciendo que Cristo se iba a venir. Por ejemplo, el movimiento adventista dijo que venía en el año 1843, después que lo cambiaron para 1844, después los testigos de Jehová que en 1914, después los testigos de Jehová que en 1970 o algo así. Y no solo estas reuniones, muchos han determinado, por ejemplo, el pastor Eduardo Gutiérrez, uno que yo debatí, dijo que el rapto secreto ocurriría el día del eclipse. No ha vuelto a aparecer en las redes sociales por las burlas que le han estado haciendo. Entonces siempre la gente está poniendo fecha para la venida, que yo creo que esta profecía se cumplió, pero cuando tú ves la profecía, no hay profecía que usted me pueda decir que se cumplió en el año 2024, o 2023, o 2022, 21. No, que la pandemia, la vacuna, la marca de la bestia. Entonces, ¿quién es la bestia? Oh, la bestia es una máquina que está en Suiza. Y empiezan a inventar un chorro de locuras que no tiene nada que ver con el texto bíblico. Profeta, una pregunta. Sí, dime. Entonces, Dios revela que quién va a ser profeta, como se lo reveló a usted, que acaba de mencionarlo. ¿Y Dios no le reveló que Jesús no es Dios? Jesús no es Dios. Porque a Pedro sí se lo reveló. A Pedro le dijo, el propio Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le reveló que Jesús no era Dios. ¿A usted O no? sea, eso ya es de prácticamente, si Jesús no es Dios, solo Dios es Jehová, o sea, eso es lo que me dice. El Padre. Jesucristo le llamó Dios al Padre. Ajá. En Juan 17:3, Jesucristo lo dejó tan claro y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo en quien tú enviaste. Ahí Claro, hay eso dos. ya Uno doctrina es de el los único Dios testigos de verdadero Jehová. y el otro es el enviado. Esa es la doctrina, la idea de los testigos de Jehová, más o menos. ¿O No, los los testigos de Jehová sí creen escribieron que la Jesús es Biblia? Dios. Los testigos Ah, de Jehová creen que Jesús es Dios, pero es que es un Dios chiquito. no. Nosotros, Los nosotros testigos de no Jehová creemos no que creen Jesús que ni Jesús sea es ni Dios. Dios ni un Dios chiquito. No, pero no, los testigos de Jehová creen que solo Jehová es el único Dios y Jesucristo Bueno, es yo su no sé hijo. con cuáles testigos de Jehová tú has hablado, pero los testigos de Jehová, en su propia versión de la Biblia, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios.
Ellos lo traducen así porque creen que Jesucristo fue un Dios, que Dios lo creó en el principio de la creación, lo creó a Jesucristo y luego Jesucristo creó las demás cosas. De hecho, en la Biblia de los Testigos de Jehová, que yo la tengo, en Colosenses 1:16 dice, y por él fueron creadas todas las otras cosas. Ellos le agregan al texto, pero nunca han podido probarlo con ningún manuscrito griego que diga, y por él fueron creadas todas las otras cosas. La palabra las otras cosas no existe ahí. Ellos sí creen Ya, que Jesucristo es un Dios, pero chiquito, un Dios creado que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. ya, ellos no creen en la Santísima Trinidad. Que yo sepa, los testigos que yo he hablado en Perú, ellos no creen en la Santísima Trinidad, solo ¿Y creen en usted, y que... usted, y Ah, usted, usted sí cree en la Santísima Trinidad? mm, hasta ¿Sí o donde no? estoy. No, es que no voy a debatir, más bien estoy bien. ¿Y ha sentido, en algún momento, ha sentido que estoy debatiendo con usted? No he sentido que estás debatiendo. Solo es una pregunta. Usted solo sea sincero y honesto, porque si usted Eh, cree en la Santísima Trinidad, yo lo tomaría como engañoso no decir la verdad. ¿Por qué engañoso? Si tú Porque si yo le pregunto, ¿cree usted en la Santísima Trinidad, sí o no? ¿Cuál es su respuesta? Mm, es que va a pasar lo siguiente. Si digo No va a pasar que nada. Solamente se va a convertir, usted va a ganarse mis respetos por ser una persona honesta y decir la verdad, no ocultarla. hasta donde yo he leído, sí creo en la Santísima Trinidad. Y es todo lo Por, que estoy preguntando. ¿Vio que no pasó nada? Mire, no le pasó nada. Solo fue honesto. ¿Ok? sí, sí, sí. ¿Le gustaría que siguiéramos platicando de ese tema? Sí, o sea, pero ahí la Ok, gente